Un saludo, hermanos, les habla por acá el hermano William. Vamos a estar conversando hoy en la porción 61. Vamos a estar caminando por el texto de Éxodo 30 a partir del versículo 11. Y antes de comenzar me gustaría tocar un tema que en el mundo moderno o en el cristianismo moderno un poco que se ha convertido en algo polémico. En algo polémico, y es el tema ministerial o servicial. O sea, de cuando las personas llegan a las congregaciones, cómo ellos van a servir. Últimamente hemos visto tantas cosas que inclusive estuve viendo un video hace muy poco sobre una especie de payaso, que no recuerdo ahora mismo si esta persona son tatuajes que tiene en su piel y que ya no se puede quitar, pero en realidad en su proyección no tan solo es como un payaso, sino que su servicio y su manera de expresarse y de crear esta, por así decirle, es casi una obra de arte, es como si fuera un payaso, realmente. O sea, no es una persona que se hizo tatuajes de payaso, ahora ya se arrepintió, ahora ya se convirtió, y ahora quiere servir y imagínate, no se puede quitar todos esos tatuajes, ¿no? Entonces ahora él quiere enseñar, él quiere hacer cosas y bueno, vas a ver una persona pero ya con otras características, no es tratando de ser payaso, no. Este hombre tiene tatuajes payaso, está en una iglesia y actúa como si estuviera en un cumpleaños o en un circo. O sea, literalmente es un payaso cristiano. No sé si eso existe realmente, pero como esto también hay muchísimos ejemplos que sabemos que todos deben haber visto en muchas ocasiones en la internet, en donde las personas llegan del mundo y en ocasiones quieren servir en la iglesia y quieren servir a la congregación de la misma manera que ellos sirven en el mundo. De hecho, hay personas que increíblemente llegan a la iglesia, a las congregaciones, y traen las mismas tácticas, las mismas ideas, las mismas proyecciones de cuando, o sea, de las conferencias estas que se dan en las conferencias de negocio o en cualquier otro tipo de conferencia que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Entonces traen como ese tipo de estrategias de negocios al ministerio. Yo pudiera decir que quizás no todas estén mal, no es que no se pueda de alguna forma, algunas cosas que uno aprende en el mundo no usarlas, sí, hay cosas que uno puede usar. Pero el punto acá que quiero hacer es que en muchas ocasiones no hay una conciencia de la importancia que tiene el ministerio para Dios. El ministerio cuando estamos en Dios, el ministerio en la congregación. No es algo banal. No es algo tan ligero como muchas personas se proyectan, y debemos tener cuidado, o por lo menos debemos aprender, tratar de prepararnos correctamente, porque el objetivo es servirle a Dios y servirle al prójimo, de la manera que Dios quiere. La porción de hoy tiene mucho que ver con eso, y vamos a ver cómo Dios, a partir ya de porciones anteriores y de textos anteriores en el mismo Éxodo, Él está preparando a Moisés para que Moisés sea una especie de intermediario, en donde Moisés entonces va a transmitirle al pueblo cuál es el proyecto y el plan de Dios para Israel, para que le sirva a él y para que sirva en la comunidad, en toda la nación. Y porque recordemos que Dios está creando esta nación desde cero, o sea, le acaba de dar la libertad de la esclavitud y ahora vamos a construir esto para caminar, ¿verdad? Pero ¿cómo van a caminar? Van a caminar a la manera de Dios. Y fíjate que quisiera también recordarte que en porciones anteriores hay un momento en cuando Dios está hablando con Moisés todavía en esta misma conversación. Dios le va a decir, porque ustedes son nación santa, pueblo escogido. Y cuando dice nación santa son gentiles santos, pueblo escogido y un reino de sacerdotes. Este es el proyecto de Dios para Israel.
Y con esto en mente, principalmente con el reino de sacerdote, en donde un reino sabemos que tiene que tener un rey. ¿Cuál sería ese rey en este caso? Pues Dios. ¿Quiénes serían sus súbditos, su reinado, su reino? Pues las personas que están en este caso la nación de Israel. Pero ¿quiénes serían esos que serían reinados, sacerdotes? O sea, esa es la idea que Dios tiene para el pueblo de Israel. Llegamos entonces al capítulo 30 de Éxodo, y cuando llegamos al 11, ya con esto que he dicho en mente, dice que Dios le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel, y vamos a leer, aunque sea la primera oración, que es la que no más me interesa analizar ahora, y va a decirle, habló también Dios a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. En realidad, para serte sincero, muchas personas le pasan por arriba a este texto y realmente no somos capaces, porque imagínate, cada uno dará un rescate de su persona. Cuando los cuentes, generalmente se interpreta que esto es como una especie de censo. Al parecer las personas se imaginan que Moisés formó al pueblo de Israel en fila, 1, 2, 3 arriba, el que levantó la cabeza para este lado y el que no la levantó para el otro. Algo por el estilo, ¿no? Y otros, como sabemos, hoy en día pues el Antiguo Testamento para muchas personas no es algo para estudiar, no es algo para profundizar, no es algo realmente importante, porque ya Cristo llegó y ya Cristo resolvió todo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, que no tiene nada que ver con eso. Y que esto es más importante de lo que parece. Porque esta es la base de todo lo que después Cristo culminó o que llevó a cabo. Y una mejor traducción, porque esta traducción realmente no es que está mal, es que simplemente hay una mejor traducción que cuando usted conversa con alguien que sepa hebreo, le va a decir, no, esa traducción no tiene nada que ver con eso. Entonces una mejor traducción, que en nuestra porción 61 está explicada, sería, acuérdate, Dios le dice a Moisés, cuando tú levantes la cabeza de los hijos de Israel por sus oficios, ¿cómo cambia la cosa? Una vez cuando tú los cuentes, pero que cuentes qué cosa, según sus oficios, cada uno dará al Señor un kofer nefesh. Es lo que dice en hebreo. Y este kofer nefesh se traduce como un pago de reconciliación. Entonces ya acá vamos a estar viendo ciertos elementos que nos van a estar ayudando a entender por dónde va la situación. Ahora fíjate, cuando dice, cuando tú levantes la cabeza de los hijos de Israel, en realidad el texto no te explica cómo es que Moisés iba a hacer esta interacción con las personas. Enseguida todo el mundo piensa en un censo y te imaginas eso que yo te dije ahorita. O sea, van a estar contando, van a hacer una filita de todo el mundo, pero eso no lo sabemos. Porque en la nación de Israel había muchas personas, no eran 3 o 4, no eran 200 ni 500. Muchos cuentan que pudiesen haber habido millones, o por lo menos 1 millón de personas. Por lo tanto, contar 1 millón de personas, ponerlo en filita, lleva su tiempo. Entonces no me parece a mí que haya sido ese el método. Para no extenderme en ese tema, la idea que yo pudiera tener cuando tú levantes la cabeza es que hubo una especie, o la idea de Dios, acuérdate que después pasaron otras cosas. La idea de Dios, desde ya esta es mi opinión, desde mi opinión es que Moisés se sentara con aquellas personas que tuvieran la intención o el interés de servir y le hiciera una especie de entrevista de trabajo, como se pudiera llamar hoy en día. ¿Y por qué me menciono una entrevista de trabajo? Porque aquí vamos a ver ciertos detalles que nos pueden indicar qué tipo de situación era la que Dios estaba proponiendo, ¿no? Porque recuérdate que aquí Dios solamente está hablando con Moisés en el monte sobre cuál era su plan.
Y fíjate, va a decir, cuando levantes la cabeza, conforme a sus oficios. Y acá también quería puntualizar rapidito que esto de sus oficios, o disculpa, según a la cuenta de ellos, ahí lo que está hablando es de un oficio, ¿no? Ajá. Entonces, discúlpenme ahí rápido, déjame organizar acá. Ok. Ahora, primero vamos a analizar cuando dice cuando levantes sus cabezas. ¿Qué significa cuando levantes su cabeza? Para ello, porque si en algún momento una de las condiciones es que cuando levante la cabeza, significa que no todo el mundo va a levantar la cabeza. Ahora, en realidad levantes la cabeza viene también siendo como una especie de cuando hoy decimos levanta las manos, ¿verdad? Pero vamos a ver que es un poquito más profundo que eso. Si vamos al Salmo 24, acá nos va a estar enseñando un poco sobre lo que es levantar la cabeza. ¿Cuál es la manera que el pueblo de Israel lo veía en ese momento, ¿no? ¿Cómo se podía entender? Y nos dan ciertas pistas el Señor a través de David. Fíjate cómo dice Salmos 24:3, va a decir, ¿quién subirá al monte de Jehová? Al monte de Dios. ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahora, cuando él dice quién estará en su lugar santo, se está refiriendo a aquellos que estén en la presencia de las cosas santas. A aquellos que estén en el caso, por ejemplo, de Éxodo 30, sería aquellos que estuviesen en conexión o en interacción con el tabernáculo, que era lo que iba a ser santo en ese caso, en ese momento. Luego vino el templo, pero en este momento, si tomamos este texto y lo comparamos con Éxodo 30, 11, 12, estamos hablando entonces de que ¿quién estará en su lugar santo? Bueno, en este caso sería entonces aquellos que estuvieran en interacción con el tabernáculo y con cualquier cosa que tuviera que ver con aquello. ¿Por qué? Porque este tabernáculo iba a ser a la medida y según todas las instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés. Y estas instrucciones, recuérdate que fue aquello que le reveló Dios a Moisés, que veía que estaba en el cielo, ¿verdad? Aquella imagen o aquella proyección, aquella realidad que él estaba viendo en el cielo, ahora lo íbamos a llevar al espacio terrenal. ¿Por qué? Porque todo esto sabemos que es todo el paquete de Hukim para la elaboración y la enseñanza del pueblo de Israel. Entonces va a decir, ¿quién estará en su pueblo santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Más adelante en el versículo 7 también va a decir, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dios, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Dice el 9, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces inmediatamente tenemos una serie aquí de palabras un poco complicadas. Y por ejemplo, la palabra que se usa ahí para puertas es la palabra char, que es una palabra que tiene una profundidad grande. Porque esta palabra tiene que ver mucho con una especie de canal o conexión que puede haber entre los mundos y entre Dios y el hombre.
Entonces, si nos recordamos lo que hemos estado aprendiendo sobre los temas del espíritu, recuérdate que tiene que llegar un momento en que el hombre se conecte con Dios, ¿está? En que el hombre vire hacia Dios, se ponga de frente a Dios y comience a caminar hacia Dios, que es lo que le llamamos el proceso de Teshuvá, o hacer la Teshuvá, es el regreso al Señor, que es lo que le llamamos en español el arrepentimiento. Cuando esto comienza, entonces hay una conexión con Dios, y esta conexión, según la Biblia nos enseña, se hace a través de esa parte espiritual que le llamamos el Neshama. Cuando ya queremos ir más profundo a la parte espiritual. Y vamos a estar hablando un poco sobre esos términos. O sea, cuando usted entonces se conecta con Dios, esta Neshama es como si este canal que estamos hablando, es como si se abriera ese canal. Porque cuando usted no está conectado con Dios, ¿qué sucede? Que ese canal o esa puerta está cerrada. Y entonces esa comunicación no puede existir entre Dios y el Narán. Que cuando mencione yo la palabra Narán, me voy a estar refiriendo a todo el sistema espiritual del hombre. O sea, Nefesh, Ruach y Neshama. O Neshama, Ruach y Nefesh. Porque, o sea, Nefesh, Ruach y Neshama. Porque el Neshama sería el más elevado, el que más cercano está a Dios, el que conecta al resto del espiritual, al hombre, con Dios. Y la Neshama es esa parte que se supone que está conectada a las cosas más emocionales, más que tienen que ver con el cuerpo. Esa parte que está conectada con las cosas materiales del cuerpo también. Por eso es que el animal, por ejemplo, tiene una Neshama. No tiene el resto del Ruach y la Neshama. Tiene un Nefesh, disculpa. Wow, forma un enredo aquí. Ok, corta acá y voy a repetir esa última parte. O sea, este canal corta aquí, corta acá y déjame repetir porque me enredé. Decía, este chat es una especie, como dice acá, de puerta, de canal, de portal, en donde si está cerrada, entonces no puede entrar la comunicación, no puede entrar la señal, como hemos ya puesto esos ejemplos en otras ocasiones. Y acá entonces David lo que nos está diciendo es abrir sus puertas. ¿Cuál es la puerta? Esa conexión, ese portal, ese canal. Cuando el canal está abierto, entonces tú puedes entrar. Cuando está cerrado, no puede entrar la conexión con Dios. Entonces dice, alzad puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. O sea, abre la señal, y ese es el Neshama. El Neshama entonces es la parte más cercana al Señor. El Ruach, que conecta al hombre con el Señor. El Ruach, el procesamiento de la información, y el Nefesh, que es la parte conectada al cuerpo, ¿no? Entonces, cuando usted tiene el Neshama conectado al Señor, entonces ese portal está abierto y puede entrar el Rey, puede entrar el Señor, que es lo que quiere. Ahora, cuando entra el Señor, ¿qué es lo que nos está enseñando acá? Somos iluminados por el Señor, entra la luz que es el Señor. Y entonces ahí hay otras situaciones, otra serie de procesos que van a suceder al hombre a través de que ya abriste tu puerta. Entonces, regresando al capítulo de Éxodo 30, entonces cuando Moisés, o cuando Dios le dice, cuando tú levantes la cabeza de los hijos de Israel, le está diciendo, cuando hayan personas que se decidan o que vayan a servir, que ya son escogidas porque van a servir en las cosas del tabernáculo, conforme a sus oficios, cada uno dará entonces el rescate a su persona.
Entonces ya tenemos que hay personas que levantan su cabeza. ¿Cómo es que levantan su cabeza? Están buscando del Señor. Porque también sabemos, como decía ahorita, estaba el Neshama, el Ruach y el Nefesh. Esto es un simbolismo de que cuando tú estás levantando tu cabeza, tú estás tratando de mirar hacia arriba, estás tratando de buscar las cosas de arriba. Y las cosas de arriba es el simbolismo de buscar de las cosas de Dios. Cuando decimos que estás mirando hacia abajo, estás entonces en las cosas de este mundo, en las cosas materiales. En este caso, entonces Dios dice, tienen que alzar la cabeza. Y acá vamos a ver que hay una parte de que Moisés es el que va a escoger, pero a la misma vez vamos a ver más adelante que esas personas van a dar una ofrenda voluntaria, que es la ofrenda de Terumá, y esa ofrenda es una ofrenda alzada, como se dice más en otro momento en la escritura, que tiene su porción de voluntarismo, o sea, no es algo obligado, son personas que están conscientes de lo que van a hacer. Hay de las dos. Ahora, ¿qué es lo que sería este rescate de la persona? El Kofer Nefesh. Kofer Nefesh debemos entenderlo como el pago de la reconciliación. ¿Por qué de la reconciliación? Porque el Kofer es una palabra que viene de la raíz kapar. Kapar. Y esta raíz kapar es la misma que se usa cuando, por ejemplo, vamos a hablar del Yom Kippur, del Ha Yom Kippurim, o el del Yom HaKippurim, que es el día de la reconciliación, el día de la expiación. Y esta es una palabra que simplemente significa, en la raíz, significa cubrir. Como por ejemplo, esa misma palabra la vemos en una de sus variantes, cuando dice que Noé cubrió el arca, capa, de esa sustancia que él le puso por fuera para que no entrara el agua, ¿no? Entonces luego vamos a ver cómo Yom HaKippurim también había un sacrificio específico, ¿para qué? Para cubrir del pecado, para que eso sustituyera. Y eso es lo que iba entonces, iba de una manera a cubrir esos sacrificios, el pecado, etc. Entonces Dios acá está pidiendo una reconciliación que en este caso se iba a dar a través de un pago monetario. Y esto iba a ser una especie de cubrimiento o de proceso en la vida de la persona que escogiera mirar hacia arriba y de servir de su nefesh. Acuérdate que estas personas están saliendo de la esclavitud. O sea que el nefesh de ellos viene bastante afectado. Son situaciones en donde ellos van a tener que ir acercándose al Señor y tienen que ir a una especie de este proceso educativo, ¿no? Con este Kofer Nefesh, entonces ellos no tan solo van a estar haciendo una especie de reconciliación, sino que también están haciendo un contrato con este servicio que están haciendo. ¿Por qué? Porque al ellos estar interactuando con las cosas del tabernáculo, que son cosas santas, que eran cosas que ellos no habían visto antes, ellos iban a aprender, iban a tener un proceso también de aprendizaje que los iba a llevar a otro nivel. Es como cuando usted va a una universidad, algo por el estilo. Muchas veces tú vas a la universidad y tú tienes que pagar. Tienes que pagar, pero también vas a recibir una enseñanza, una capacitación, para que luego entonces tú puedas usarla. Ahora fíjate, dice que este rescate, que ya vimos que había una especie de reconciliación, debemos entender que ellos, al haber venido del pecado, como te decía, tenían el nefesh un poco desajustado, entonces ellos levantando la cabeza, haciendo este pago, va a haber una especie de restauración en la vida de estas personas. Eso es lo que quería Dios hacer. Y después de esta restauración, entonces ellos iban a servir una cosa santa. Cuando tú haces esto no es más que una especie de sacerdocio. Luego vamos a ver que, recuerda como te dije, Dios quería un reino de sacerdotes.
Dios entonces está preparando a estas personas para que entienda que ahora cuando tú me sirvas a mí, esto no es algo banal, esto no es algo simple. Estás entrando en un campo en donde tú vas a construir tu vida, en donde tú vas a aprender muchas cosas y esto es algo serio. Y como serio, pues tú tienes que hacer este pago, porque este pago es una especie de contrato que tú estás aceptando, los términos y condiciones. Porque fíjate que más adelante va a decir, para que no haya en ellos, acá te dicen mortandad, cuando los hayas encargado, pero esa mortandad, en realidad lo que significa es para que no haya tropiezo, ¿verdad? Que es lo que la palabra en hebreo lo que quiere decir. No es tanto mortandad como tropiezo. Entonces acá Dios lo que le está diciendo, ustedes van a dar un pago porque ustedes van a aceptar, por así decirlo, como decimos en la modernidad hoy, el contrato, aceptar los términos y condiciones. Y las condiciones es que, por ejemplo, en el tabernáculo iban a haber cosas que eran secretas, que no se podía saber todo el mundo cómo se hacían o qué es lo que se hacía. Vamos a ver por allá cómo se van a hacer fuegos extraños, creo que fueron los hijos de Aarón en algún momento, y ellos llegan a morir. Entonces, como esto, vamos a ver cómo era, o sea, había un peligro en entrar en interacción con las cosas de Dios, porque en las cosas santas hay que tener cuidado, porque tienen sus consecuencias. Y es lo que yo decía al principio, hay personas que vienen a las cosas de Dios como si fuera algo normal, e inclusive como si pudieran manipularlas, como mismo manipulan en sus vidas a otras personas en otras circunstancias, y lo toman como algo banal, como algo normal. Y acá lo que estamos viendo es que no deberíamos tomarlo así, como nadie debería tomarlo así. O sea, esto es algo serio, las cosas de Dios son complejas, son eternas, y cuando Dios entonces nos trata de preparar en algún sentido, es por nuestro propio bien. Y es mejor entonces nosotros entrar por el juego de Dios, o sea, por sus instrucciones, por lo que Él nos está diciendo que debemos hacer. Entonces acá estábamos viendo cómo el romper con este contrato puede ir a traer consecuencias. O sea, mira, tú levantaste la cabeza, decidiste entrar en el servicio al templo y en todo este sistema de sacerdocio, que no es más que ministrar, que no es más que servir, que hacer algo para las cosas santas, que en este caso era todo lo que tenía que ver con el sacerdocio, con el tabernáculo. Pero aquí hay consecuencias y tú no puedes romper con estos términos y condiciones. O sea, lo que tú ves aquí se queda aquí, y hay cosas que de aquí no pueden salir. Y además tú vas a salir con un beneficio, porque tú vas a estar aprendiendo, tú vas a estar santificando tu vida. Porque mientras más cosas de Dios tú haces, pues más cerca de Dios vas a estar. Dice, esto dará todo aquel que sea encargado medio siglo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 eras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Acá también está diciendo el Señor, fíjate que dice medio era. ¿Por qué medio era? Porque lo que están tratando de enseñar a estos sacerdotes o a estas personas que levantaran su cabeza, en primer lugar les está dando dignidad. Porque entonces ahora yo voy a entregarte esto y yo he tomado la decisión de darte. Porque ellos pudieran decir, no, yo no lo quiero dar. De esta manera ellos entonces ahora están siendo dignificados y están siendo enseñados que ellos en una mitad necesitan de la otra mitad. Y esa otra mitad, ¿quién es? Dios. Por lo tanto, si yo estoy dando un rescate, que es como le llaman acá, una reconciliación, yo estoy admitiendo y reconociendo que yo necesito de ayuda, que mi vida no me pertenece a mí, que para yo estar completo, Dios le está queriendo enseñar a ellos que necesitan de Dios, y no tan solo de Dios, sino que también en todo el proceso de servir, de ministrar. ¿Por qué? Porque ese proceso no es tan solo nada más para Dios, sino que también para la nación, para el prójimo. Y eso es lo que te va a completar a ti como persona. De igual forma, cuando tú estás entrando a este sacerdocio, según la ecuación de Dios, tú entonces vas
a entender que tu independencia ahora, o sea, tu individualidad, no es más. Ahora esa individualidad se la debes a alguien, se la debes a Dios, se la debes a los demás. Y esto entonces es una forma de nosotros comprender que debemos interactuar con los demás, que no somos únicos en el mundo. Y que en realidad así Dios creó al hombre. Ahí Dios va a poner una edad también para ser encargado. No cualquiera podía ser encargado, tenía que esperar una edad determinada. Dice, ni el rico ni el pobre, o sea, Dios le está diciendo, todos ustedes son iguales, no importa que uno tenga más dinero o sea rico o el otro pobre. No, aquí todos los seres humanos, porque aquí el punto no es el medio ciclo. Aquí el punto no es lo que tú puedas dar o no. El punto es que yo lo que te estoy a ti es enseñando cuál es el objetivo de todo esto. Entre ellos es demostrar que para Dios todos somos iguales. No hay acepción de personas. Por lo tanto, todos iban a dar una misma cantidad, sean ricos, sean pobres. Y va a seguir en el 16, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de los cofres de la expiación y lo darás para el servicio. O sea que todo esto iría usado para el servicio en el tabernáculo. Y será para memoria a los hijos de Israel delante de Dios. Memoria. Ese era el objetivo de Dios. Para hacer expiación por vuestras personas. Reconciliación por sus nefesh. ¿Por qué? Porque a través de esto también ellos tendrían que levantar la cabeza, iban a abrir ese canal y iba a haber una comunicación entre Dios y ellos, en donde inclusive vamos a ver luego que dice que Dios a personas específicas le había dado inteligencias para hacer algunas de las cuestiones con el metal, con la madera, cosas de arte, para entonces hacer todo el tema del tabernáculo. Todo esto era a través de este canal que te decía cuando ellos levantaron la cabeza. Ellos abrían la puerta, el shahar, que hablábamos en en Salmos 24, ese portal, ese canal se abría mucho más, entonces Dios iba a poder, una vez que ya ellos habían entrado en todo ese contrato, en todo ese compromiso con el Señor, Dios entonces le iba a estar dando una información y iba a estar dando ciertos dones para que esas personas hicieran lo que Dios quería que hicieran y que crearan todas aquellas cosas santas en este nivel. Ahora, desgraciadamente, esto no llegó a buen puerto, porque vemos que después, cuando Moisés baja, se encuentra el tema del becerro de oro y aquello fue un desastre. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Eso trajo como consecuencia que hubo un cambio en este plan, en donde entonces el cuadro se cerró, el cuadro de sacerdocio se cerró a los hijos de Aarón. Y aunque, por ejemplo, el hecho de dar el medio ciclo continuó, y eso se continuó haciendo hasta más adelante, pero ya ellos estaban dando el medio ciclo más adelante, pero en realidad esto del sacerdocio en sí cerró el cuadro. Ya no todo el mundo luego podía ser sacerdote. Dios dijo, espérate, esto se complicó, no porque Él no lo había tenido en cuenta, pero fíjate cómo incluso Dios, sabiendo lo que iba a suceder, porque Dios lo conoce todo, Él nos está enseñando acá cuál era su proyecto. Como mismo cuando Israel salió de Egipto, Dios le dice a ellos que ellos lo que querían era que hicieran el Shabbat para que ellos aprendieran sobre el reposo, pero el objetivo no era el Shabbat, era la Menujá, que era el reposo de Dios en la tierra prometida. Pero entonces, como Israel cae en pecado, esto lo vamos a ver más adelante, y hacen muchas de las cosas que hicieron, pues entonces dicen, no vas a llegar a la Menujá, no vas a llegar a ese reposo. Pero al final, ese es el objetivo de Dios. Como mismo este es algo parecido. Dios está dando aquí
el plan de él, cuál era su objetivo, y lo deja bien claro para memoria y que quedara. Y quedó. Y ahora vamos a ver cuál es la importancia de esto. Para ello quiero que vayamos rápidamente y terminamos a Corintios 3. Y vamos a empezar a leer en el versículo 4. Y fíjate para que veamos cómo hay una relación con lo que acabamos de ver. Y para que veamos que aquello no fue nada más una cosa que Dios le dio a Moisés así porque le salió un día, aún sabiendo que iban a traicionar de nuevo o que iban a terminar adorando al becerro de oro. Pues Dios le dijo a Moisés que escribiera esto en Éxodo y al final no se llevó a cabo de esta manera y entonces fue por gusto. Aunque en realidad todo el que fuera sacerdote tenía que hacerlo de esa forma. Pero bueno, me refiero a que se cerró el cuadro. Ya aquellos que estaban dentro de los hijos de Israel ya no podían hacerlo de esa misma manera. Ahora, todo el que lo hiciera, que si fuera sacerdote como los hijos de Aarón, sí tenían que hacerlo de esa forma. Va a decir en el 4, fíjate. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes. Y esta palabra competente viene siendo la misma que vimos en Éxodo 30 cuando se refería a los encargados. ¿Ves? Según a los encargados, a los oficiados, a los calificados, según sus oficios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Cuál es competencia? Lo que Dios le iba a estar dando después que ellos levantaran la cabeza por el canal, por esas puertas abiertas. Cuando alzaran la cabeza y abrieran la puerta, ¿quién era el que iba a bajar? El Rey de Gloria, el Señor. Y les iba a entregar entonces la competencia, o sea, esos dones o esas características específicas que Dios quisiera darle a cada uno. Pero esa competencia, que a veces vemos personas que porque quizás saben mucho, porque quizás están estudiando, o porque quizás saben tocar un instrumento, o cantan bonito, hay varias maneras de expresar eso, comienzan a tomar un aire de grandeza. Tranquilo. No tomes ningún aire de grandeza porque a ti te lo está dando Dios. Y si te escogió a ti, ten cuidado porque hay un Kofer Nefesh, hay un contrato y es mejor que estés tranquilo y que te mantengas en donde te tienes que mantener, que es en servir, si es que lo estás haciendo correctamente. Porque el que no lo está haciendo correctamente, a la corta o a la larga, va a salir que no lo está haciendo correctamente, o sea, con la mejor intención o con la intención correcta, que es la de servicio, que es la de saber que no eres completo por ti mismo. Entonces esa competencia no viene de ti, no es porque tú seas más que nadie, es porque Dios decidió en su soberanía, en su misericordia, escogerte a ti, como a otro lo va a escoger para otras cosas. Entonces debemos siempre mantenernos en ese nivel, tranquilo, que la competencia no es por ti, la competencia viene del Señor. Y que el Señor te decida o te escoja a ti para alguna competencia, no quiere decir que tú seas superior a nadie. Al contrario, eso te da mayor responsabilidad y mayor cuidado con esa competencia, porque no es tuya. Entonces, no, como dice el pastor de nosotros, el líder dice, está manejando con licencia ajena. No maneje con la licencia ajena. Mantente tranquilito. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y ahí que lo que es ministro, servidores, sacerdotes. Acuérdate que ya habíamos visto que en este momento, cuando Pablo está escribiendo, ya, o sea, luego del sacrificio de Cristo, de su resurrección y de la entrega del Espíritu Santo, ahora somos sacerdotes del templo. ¿De cuál templo? Nuestro cuerpo. Y ahora lo que tenemos es que aprender que todo aquello que vimos en Éxodo, que tiene una enseñanza para nosotros ahora, porque ahora debemos cumplirla en nosotros, como esos que levantaron la cabeza,
Se supone que ahora nosotros somos los que hemos levantado la cabeza. Se supone que los cristianos son los que levantan la cabeza. Y por lo tanto, el Chahar, la puerta se va a abrir, el canal se va a abrir y entonces va a entrar el Rey de Gloria. Y al entrar el Rey de Gloria, va a alumbrarnos, va a iluminarnos, va a darnos revelación. Nos va a ayudar, nos va a dar la información necesaria para actualizar, como hemos dicho en otras ocasiones, hemos usado ese ejemplo. Vamos a poder actualizar nuestro Ruach y nuestro Nefesh, para que de esa manera entonces podamos no tan solo comunicarnos directamente con el Señor, sino controlar nuestro cuerpo, nuestro Nefesh y nuestra carne a través del Nefesh. Y de esa manera entonces tener una actualización completa según Dios, no según lo que nosotros queramos. Que ese es el nuevo pacto. Que ahora tenemos entrada directa, porque tenemos el Espíritu Santo y somos sacerdotes. Y se supone que hemos llegado a través de todo ese proceso, todo ese proceso que viene siendo esa reconciliación. Dice, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y acá encontramos otra traducción mala. Porque aunque en realidad hay una palabra ahí que significa mata, tú no me puedes decir a mí, ni creo que Pablo haya querido decir nunca, que la letra mata, como se ha tomado en el cristianismo, como si la letra, o sea, el leer la letra de la ley, sea de muerte, o sea, mata a la persona. Y por eso es que ves a muchos cristianos que no quieren saber de la ley, porque estas enseñanzas confunden a cualquiera. Pero es que en ningún momento se está hablando de que mata en ese sentido. Ahí lo que se está diciendo es que la letra está matando, que la letra no vivifica, pero más que nada que se está matando. ¿Por qué está matando? Porque en ese momento, según la letra, se está matando en el templo. ¿Quiénes están matando en el templo? Aquellos que no habían aceptado a Cristo. Entonces, según la letra, habían personas que no habían abierto la puerta y por lo tanto no tenían la revelación de Cristo, porque no habían levantado su cabeza. Estas personas seguían matando según la letra en el templo, que estaba en pie todavía. ¿Entienden lo que quiere decir? Y de todas formas, eso ahí también Pablo está tratando de hacer una comparación. O sea, lo que sucede es que en el griego y en el hebreo tampoco existen los antónimos, sino que, por ejemplo, cuando tú vas a decir, por ejemplo, hay calor, ¿qué es lo que es cuando no hay calor? La ausencia, o sea, si hay frío, ¿cómo se dice que no hay frío? No se dice no hay frío, dice hay ausencia de calor, un ejemplo. Si vas a decir oscuridad, hay ausencia de luz, pero no hay una palabra exacta, porque en hebreo la palabra de luz es una cosa y oscuridad es otra totalmente diferente y no tiene nada que ver. Por lo tanto, eso es lo que está haciendo Pablo, porque fíjate cómo él viene diciendo, no de letra, sino del espíritu. Está haciendo una comparación acá. Porque por la letra se mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, ahora va a volver a hacer las dos comparaciones. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, entonces ahora, si el ministerio de muerte, ¿cuál es el ministerio de muerte? Ese que están haciendo todavía allí en el templo en este momento que Pablo está escribiendo. Es el ministerio de muerte, ¿por qué? Porque todavía están dando muerte ahí, según la letra. Pero entonces ellos en ese momento no entienden que ya eso pasó. Porque ya los Juquín a partir de Cristo pasan a otro nivel, que ahora pasa al personal, al templo tuyo. Pero estas personas que están allí, que tienen el Chahar cerrado, siguen haciendo, según la letra, lo que había que hacer. Pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que no es algo negativo, no es algo que está, o sea, que está
¿cómo decirte? Como que está hablando mal de la ley. Él lo que está dando una explicación correcta de lo que está sucediendo. Él no está diciendo que la ley ya no sirve, que la ley es mala para el hombre. Él no dice eso. Él está hablando de cómo se está aplicando esa sección de la ley, que son los hukim, que siguen haciéndolo por la letra, cuando ya no debería ser así. Que ahora es por el espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Que ahora el templo eres tú. Y ahora la conexión tiene que ser tuya. Tú tienes que ser sacerdote. Y lo que hay que morir es aquí adentro. Ciertas cuestiones en tu espíritu, o sea, en el nefesh. Ahí es donde tú tienes que matar cosas. Ya no es un animal. Dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Qué es lo que había de perecer? Él sabía que aquella gloria se iba, era momentánea, porque él iba a ver a Dios, se le alumbraba su rostro, pero luego eso se iba, porque simplemente era la gloria de Dios. Era un resplandor que le quedaba. O sea, imagínense lo que es estar en la presencia ante el rostro de Dios, ¿verdad? Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, que se debería ser superior. Nuestros rostros deberían brillar como el de Moisés. Deberíamos ser luz en donde quiera que llegamos. A través de nuestro rostro deberíamos iluminar. ¿Por qué? Porque se supone que ya tú tienes el char abierto, ya tú tienes el canal abierto, en donde estás iluminado. Entonces ahora tú tienes que ser resplandeciente. O sea, esa luz tiene que resplandecer. Esa luz entra en toda tu oscuridad y ahí tiene que salir de alguna forma, ¿no? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿por qué? Porque te reducía. O sea, de condenación, de reducción. ¿Ves? Porque eso no te alza. Ese ministerio de condenación, por así decirlo, tiene que ver con la culpabilidad. O sea, tú pecaste, tienes culpa, pues bueno, hay que cubrir esa culpa. Hay que matar algo, te mantiene aquí. Hay que subir. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, de justicia, es lo que dice ahí. El ministerio de justicia. ¿Cuál es la justicia? De hacer lo que dice Dios, de acercarnos a Dios. Y no tan solo de hacer lo que dice Dios, sino de que ahora entendamos el cambio que ha existido. ¿Cuál es ese cambio? Es que ahora los hukim pasaron a otro nivel. Ya no se mata allí en el templo. Ahora es el sacrificio de Cristo que murió una vez y para siempre por nuestros pecados. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto, en comparación con la gloria más eminente. Claro, porque esa gloria era momentánea, la que tenía Moisés en su rostro, por ejemplo. Y la de la letra, que son los hukim, también era momentánea, porque iba a dejar de ser en algún momento en el espacio terrenal, en el espacio de sacrificios, etc. ¿Entiendes? Porque si lo que perece tuvo gloria, esos hukim tuvieron gloria. Fueron buenos, tuvieron su propósito. Mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Cuál es el que permanece? Cristo, el sacrificio de Cristo. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿Qué es lo que te está diciendo acá de mucha franqueza? Que ahora hablamos sin miedo. Somos libres de decir las cosas, no tengamos miedo a expresarlas y a decirlas. Porque eso es lo que nos da Cristo, la libertad, la seguridad. Teniendo la esperanza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es lo que iba a ser abolido? Aquellas cosas del tabernáculo, todas aquellas reglas. Porque eran los hukim. Pero el entendimiento de ellos se embotó. O sea, se encerraron, se endurecieron. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. ¿De quién están hablando? De aquellos que no se quitaron
el velo de aquellos que no han aceptado a Cristo. El cual por Cristo es quitado. Entonces Cristo quita el velo para que entonces tú puedas ver la realidad. El que ve con velo no está viendo la realidad, lo que está viendo es lo que no es real. O el stage anterior, o sea, el estado anterior. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Pero por qué? Porque no han levantado la cabeza. Ya espiritualmente hablando. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces ellos están todavía esclavizados a esos juquín. Que luego ahora, con todo y que no hay templo, ellos aún así le dieron una vuelta a aquello. Y ahora los juquín los traspasaron a algo muy similar, pero que no es lo mismo. Porque no han aceptado a Cristo. O sea, ellos inclusive buscaron otra forma de cumplir con esos juquín. Están esclavizados a eso. Ese es el velo. Y mientras continúen haciéndolo, pues estarán esclavizados, no serán libres. No están iluminados. Y el sacerdocio, como vimos, tiene mucho que ver con esa libertad. Porque cuando tú eres iluminado, se abre el canal, tienes la información de Dios, tienes toda la conexión con Dios, eso te libera. Aquí lo está diciendo. Eres liberado. Entonces el sacerdocio está totalmente vinculado con la libertad. Mientras tú no tengas toda esta ecuación que hace Dios con el hombre, usted no es libre. Aunque te llames cristiano, fíjate. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, en el 4:1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, ¿cuál ministerio? El sacerdocio. No desmayamos. El sacerdocio no, del nuevo pacto. O sea, del pacto que ya no es el de matar animales para reconciliarnos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, no dándole la vuelta para acomodarla, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Ves? Si nuestro evangelio está encubierto, si alguien no entiende el tema del evangelio, entre los que se pierden es que ellos no lo entienden. Entonces ahí hay un punto importante. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Ves? Les resplandezca la luz del evangelio. Entonces cuando usted ha levantado su cabeza, le va a resplandecer. En el sentido simbólico o espiritual, es decir, que cuando usted levante la cabeza, cuando para usted sea importante las cosas de Dios, la santidad de Dios, buscar de Dios, incorporar las cosas de la ley correctas, no como estos que están con el velo, sino con los que se han quitado el velo y ahora pueden ver la ley como debe ser tomada. Entonces la luz de Cristo te va a resplandecer, te va a alumbrar, vas a ser iluminado y luego tú vas a poder ser luz a las naciones. Mientras tanto no puedes ser luz a las naciones. El cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿quién es la imagen de Cristo? Y nosotros, ¿cómo tenemos que ser como esa imagen? El 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Predicamos a nosotros mismos como vuestros siervos. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando del medio shekel, del medio ciclo. Y él entiende el servicio a los demás y a Dios, la importancia que eso tiene. Porque sin eso él no está completo. ¿Ven cómo va jugando?
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Cómo resplandeció en nuestros corazones? Cuando levantas la cabeza, cuando se abre el canal, cuando baja la conexión. Para iluminación del conocimiento de nuestro narán, de nuestro espíritu, de la gloria de Dios en el rostro o en la presencia de Jesucristo. Y bueno, y aunque me parece que me extendí un poco, si ustedes luego quieren, vuelvan a leer esos textos, porque como tuve que parar varias ocasiones para poder explicar, quizás se hizo un poco complicado dar la idea general. Pero si usted lee ese texto de Éxodo 30, del 11 al 16 creo que era, y acá segunda de Corintios 3, del 4 hasta el capítulo 4, 6, usted va a ver cómo usted va a poder marchar, usted va a poder y todo ese capítulo, el capítulo 5 también va a estar hablando, creo que el capítulo 3 también habló del ministerio de la reconciliación. Todos esos capítulos de 2 de Corintios están especiales y se conectan totalmente con ese proyecto que Dios quería para el pueblo de Israel en Éxodo 30. Entonces, sin más, no vamos a extendernos más, pero la idea es esta, principal. Nosotros en el ministerio debemos entender que esto es algo serio. No es algo solamente de hacer por hacer, de sentirnos bien nosotros y de sentirnos útiles. No es nada más sentirnos útiles. Es que estamos interactuando y deberíamos entender que estamos interactuando principalmente en nuestro corazón con cosas santas. Y que esa santidad debe comenzar adentro de nosotros, para que luego entonces nosotros podamos ser luz a los demás. Lo primero que tenemos que hacer es levantar nuestras cabezas. Muchos ya lo han hecho, muchos lo hacen, pero esa tiene que ser siempre la exhortación y es como nosotros debemos hablarle a los demás y enseñarles estas cosas para que entiendan. Hay que levantar la cabeza, o sea, buscar de la iluminación de Cristo, buscar de la revelación de Él, dejarnos guiar, entender que sin Él no somos nada, entender que tenemos que buscar esa competencia que Él nos da, esa preparación, que debemos comprometernos, sentirnos responsables de eso, cuidar de eso, no lanzarle la perla a los cerdos. O sea, hay cosas importantes que no se le dice a todo el mundo también. O sea, es una responsabilidad y es un paquete bien complejo. Pero a medida que nosotros podamos abrir esas puertas a Dios para que pueda entrar el Rey de Gloria, y Él entonces puede hacer esa regeneración, esa reconciliación en nosotros, en nuestro espíritu, entonces nosotros vamos a poder lograr esa conexión en donde va a ser controlado todo a partir del Neshama, a partir de eso que se conecta con el Señor, a partir de esa información, incluyendo nuestro cuerpo, incluyendo nuestro nefesh, que es una de las partes más complejas y que más domina muchas veces al hombre en muchas circunstancias. Pues ahora debemos lograr que esa conexión, en vez de venir de abajo hacia arriba, o sea, del nefesh al neshama, y de alguna manera controlar a todo el mundo a través del neshama, del nefesh, que sea el neshama el que controle todo. Y lograr que haya esa conexión, que el ruach se llene de esa información de Dios, se llene de ese conocimiento para que también afecte a todo lo que somos nosotros como sacerdotes. Para que entonces cuando nosotros vayamos a servir, tengamos todos esos cuidados y seamos libres. Porque ser libre no quiere decir que tú puedas hacer lo que tú quieras. Cuando tú eres libre, tú también entiendes a dónde debes meterte y a dónde no. Y bueno, es un tema muy amplio, nos pasaríamos mucho tiempo hablando, pero piensen en esto que hemos hablado, dele cabeza y espero que haya sido de bendición, que sea un tema muy amplio y estudien este tema, mucho más que aprender, muy denso también, pero vemos como Dios desde un principio tenía todo planificado. Y es el hombre en su actuar, y por dejarse llevar por su nefesh, es que complica las cosas, complica el juego. Pero Dios muchas veces lo que tiene es una ecuación bastante sencilla para el hombre. Entonces, esperando que usted levante su cabeza y se conecte con el Señor para también beneficio suyo y el de los que le rodean. Bendición.
Ya vemos.